primero vamos a comentar acerca de las cardiopatías congénitas, que dicho sea de paso, algunas de estas pueden tener ya alguna alteración cromosómica, ¿no? Pero en algunas se adquiere en el momento o sea, de la embriogénesis, donde debido en sí a factores externos, como pueden ser la presencia de algunos virus, ¿no? O algunos parásitos, ¿no? Como por ejemplo, es bien conocido que el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes pueden de alguna manera alterar esta embriogénesis y producir estas cardiopatías, ¿no? Por lo tanto, entonces, no necesariamente lo congénito tiene que tener alteración cromosómica, ¿no? Entonces, en las que sí tienen, por ejemplo, alteración cromosómica, los pacientes con trisomía 21 tienen más riesgo de hacer comunicación interventricular, ¿no? Y los pacientes con eh, síndrome X0 o síndrome de Turner tienen más riesgo de hacer coartación de aorta, ¿no? Entonces, es multifactorial, por lo tanto, ¿no? Entonces, no solamente puede ser por una alteración cromosómica, también puede ser por algo adquirido, o también puede ser por lo que la madre ha estado consumiendo algún medicamento, alguna sustancia que ha hecho que se produzca esta malformación congénita. Ya. Por lo tanto, como acaso mismo en la misma diapositiva ven, dice la mayor parte de las cardiopatías congénitas tienen una etiología multifactorial con una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales, ¿no? Incluso se dice que la hipoxia de alguna manera también puede influenciar, porque hace como 20 o 30 años se hizo un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, no, la muestra no era muy grande, por lo que los resultados pueden estar en entredichos, pero se menciona así que la persistencia del ductus arterioso es más prevalente en altura que a nivel del mar, ¿no? Así como también la presencia de los tumores glómicos, ¿no? Es más prevalente que a nivel del mar. Entonces faltan estudios más serios eh, que puedan corroborar lo antedicho, ¿no? Entonces, hay el reto de los epidemiólogos. Pero también podemos mencionar en sí que si bien es cierto, a nivel de la altura hay algunas alteraciones cardíacas que son propias, ¿no?, del habitante, como son la hipertrofia ventricular derecha, el riesgo de presión arterial bajo, ¿no?, la policitemia. Eh, entre los principales hallazgos que se pueden, la desviación del eje a la derecha en el electrocardiograma, entre los principales hallazgos que se pueden mencionar, pero eso se debe a que el organismo con el paso del tiempo ha ido adaptándose a su hábitat, ¿no? Pero sin embargo, ver en sí si esto realmente es una adaptación o es que de por sí ya es el habitante del nivel del mar el que se adapta. ¿Por qué les digo esto? Porque la circulación fetal es la misma y no hay variación en sí entre el feto de recién nacido de altura o el feto de altura y el feto del nivel del mar, ¿no? Porque en ambas circulaciones, tanto la sangre, tanto arterial y venosa, se van a mezclar, ¿no? Por la comunicación interauricular fisiológica que había en el feto, ¿no? Lo mismo que la interventricular, y lo mismo también porque el ductus arterioso está presente, ¿no? Entonces, eso hace que haya hipertensión pulmonar, que haya el feto del recién nacido, o del feto en sí, hay hipertrofia ventricular, ¿no?, derecha. Recién es cuando ya nace, entonces, a nivel del mar, se cierra el ductus, se cierran los aurículos, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, y en altura también, pero sin embargo persiste todavía algunas características que tenían en el feto,
Entonces, por eso de la adaptación es un término a discutirse, ¿no? Puesto que, más bien bajo esta lógica, el que se estaría adaptando sería el habitante del nivel del mar, ¿no? Bueno, son cuestiones de semántica. Pero bueno, lo cierto es en sí que, pues, la circulación fetal el feto está sometido a una gran hipoxia, y por esa hipoxia es que tiene, pues, la hipertrofia ventricular derecha, y por la mezcla de ambas sangres, de la arterial y la venosa. Bien. Entonces, ¿qué malformaciones congénitas se presentan? Esto es lo que se muestra, ¿no? Entonces, ha sido publicado en el 2002 y hace muchos años, ¿no? En la cual se ve en sí que lo más frecuente en sí es la comunicación interventricular, y en segundo lugar, es la interauricular, ¿no? Luego ya viene la estenosis pulmonar y otras en sí, ¿no? Eh, pero acá varía en sí la frecuencia, porque en el examen de repente puede venir y decir, pero usted dijo que lo más frecuente es la interventricular. Sí, pero en el recién nacido vivo. En cambio, cuando ya se hace un estudio de frecuencias cardíacas congénitas en el adulto, esto se invierte. En primer lugar, entra a ser la interauricular, y en segundo lugar, entra a ser la interventricular. Entonces, a nivel de los adultos que tienen patología congénita, es la interauricular en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con estos datos? Sucede en sí que la interventricular se cierra. Por eso es que es relativamente frecuente que los niños puedan tener soplos, ¿no? Se calcula hasta 1 o 2%, ¿no? Y a veces la mamá se asusta y piensa que tiene alguna malformación cardíaca y lo lleva al cardiólogo. Y el cardiólogo ya que sabe de esto ya le da como consejo de que se tranquilice, ¿no? Porque después del año recién, cuando persiste el soplo, recién se puede hablar de una cardiopatía congénita verdadera, ¿no? Entonces, lo que quiere decir en sí que la interventricular se va a cerrar en su mayor parte, ¿no? Salvo que el niño sea bajo de peso, no esté ganando peso, ahí sí, ¿no? Bien, entonces, como dijimos, es multifactorial, solamente 5% tienen anomalías cromosómicas, entre estas la más frecuente es este, el, el síndrome de Turner, la trisomía 21, ¿no? Y las otras no tienen, son múltiples causas, ¿no? También puede ser autosómicas recesivas, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay algunos datos epidemiológicos en las cuales podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el primer hijo con cardiopatía congénita tiene una probabilidad aproximada de un 3% que el segundo hijo nazca con cardiopatía. Un padre o madre portador de una cardiopatía congénita tiene una probabilidad entre un 2 y 10% que su hijo nazca con una cardiopatía. También algunas sustancias como la talidomida, la exposición al alcohol, algunas otras drogas, el epamil o difenididantoína, el litio, también pueden ocasionar en individuos predispuestos eh, algún problema, ¿no? Y de ahí, por regla general en sí, por eso es que en el primer trimestre se aconseja no consumir nada, ¿no? Puesto que algunos medicamentos, algunas sustancias, en el proceso de alterar. Y esto de repente puede ocasionar, pues, alguna alteración congénita, ¿no? Ya. También el virus, como les había dicho, ¿no? Por eso se aconseja en sí que las mujeres gestantes no estén cerca de los animales, sobre todo del gato, porque el gato puede transmitir el toxoplasma, ¿no? Entonces, a fin de evitar y en una malformación cardíaca. Pero también pueden haber otros virus, ¿no? Que pueden ocasionar, ¿no?
o también algunas, las diabetes también, por ejemplo, o el lupus también pueden alterar el desarrollo embrionario. Entonces, como verán, entonces multifactorial, no hay ninguna causa única, ni tampoco algo exacto como para decir que va a producir. También lo mismo quiere decir que si una persona embarazada le diagnostica que tiene TORCH, no significa eso de que sí o sí su hijo va a nacer con una cardiopatía congénita, sino es un factor de riesgo, ¿no? Por eso dice multifactorial, ¿no? Entonces todavía no está muy bien comprendida, pero hay algunos que indican que hay que tener cuidado en sí, algunos, algunos algunas sustancias o, o algunos virus o gérmenes. Bien, si queremos clasificar a las cardiopatías congénitas, podemos clasificarlo de dos maneras, en cianóticas y acianóticas, ¿no? Las clasifica cianóticas cuando se ponen de color azul. Las cianóticas no es tan fácil diagnosticarlas, solamente cuando el recién nacido o el niño tiene dificultades para caminar, tiene dificultades para gatear. En esos casos recién se puede sospechar, ¿no? Entonces, si vemos este cuadro, a su vez a las acianóticas se puede subclasificar en cortocircuitos de izquierda a derecha. Acá están las dos principales, ¿no? Como es la interventricular y la interauricular. Luego viene la persistencia del ductus y otras. Ahora, también pueden ser las obstructivas del corazón izquierdo. Acá está la coartación de aorta y otras, ¿no? La que se menciona. También pueden ser las insuficiencias valvulares y otras. eh, y acá está la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica. Ahora, en el otro gran grupo, que es el menos frecuente, es las cardiopatías congénitas cianóticas. Y acá el más conocido es la tetralogía de Fallot, ¿no? Por lo tanto, si dice tetralogía es porque bien tiene 4 signos cardinales que van a ser el diagnóstico, ¿no? Y es el más frecuente y por lo tanto a estos también se le conoce como los niños azules, ¿no? Pero también pueden ser hay algunas que se mezclan por completo la sangre arterial con venosa, entonces como el ventrículo único o atresia de cuspidia, ¿no? O pueden haber que no se mezclan, ¿no? Entonces cuando hay transposición de grandes arterias, ¿no? Entonces, ese es, desde el punto de vista práctico, cómo se puede clasificar a las cardiopatías congénitas. Bueno, acá está el corazón, ¿no? Entonces ya ustedes por anatomía saben, no hay que mencionarlos. Entonces vamos a hablar del más frecuente en el recién nacido, de la comunicación interventricular, ¿no? Entonces hay también de diversos tipos, pueden ser infundibular, membranoso, septal o a nivel del muscular apical, ¿no? Los dos tipos básicos son el perimembranoso y la muscular. El perimembranoso es una abertura en la sección superior del tabique ventricular, cerca de las válvulas, que se presenta en el 75% de todos los casos de comunicación interventricular. El otro es cuando en el mismo músculo, ¿no?, se encuentra esta abertura, y esto se puede encontrar en un 20%. Ahora vamos a ver la persistencia del ductus arterioso, ¿no? Acá también hay que tener presente que en este caso hay un ductus arterioso que todavía está presente, ¿no? Y que con el paso del primer día o en las primeras horas se cierra, y a veces un poquito puede demorarse, ¿no? Entonces, pero cuando ya pasa más allá y persiste esto, ahí es donde es preocupante, ¿no? Y ahí va a depender en sí de cuánto es la abertura. Entonces, todas estas cardiopatías congénitas tienen en función al diámetro de abertura en sí, ¿no? Y en función a eso ya los ecocardiólogos clasifican en si es leve, moderado, severo, ¿no? Entonces ellos tienen una tabla y de acuerdo a eso sale el informe. Entonces, y dependiendo de si es leve, moderado o severo, también implica el tratamiento, ¿no? Algunas solamente pueden ser una vigilancia, ¿no? Otras, en cambio, ya, pues, permitir incluso una reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, dependiendo en sí del grado de
obstrucción, ¿no?, que puede tener. A ver. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué es en sí la persistencia del ductus? Es cuando hay una comunicación de la aorta con la arteria pulmonar. Entonces hay una mezcla, ¿no?, de sangre, ¿no? Bien. Durante el embarazo se requiere una conexión que permita que la sangre rica en oxígeno pase por alto los pulmones del bebé y prosiga hacia el cuerpo. En el nacimiento, los pulmones del bebé deben ahora proporcionarle oxígeno al cuerpo. Cuando su bebé respira por primera vez, los vasos sanguíneos de los pulmones se abren y la sangre comienza a fluir para captar oxígeno. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Los vasos sanguíneos en los pulmones disponen de una cantidad de sangre mayor de lo normal. La sangre oxigenada que proviene de la aorta pues, circula inútilmente por el pulmón, sin pasar por la circulación sistémica, y sobrecarga de trabajo y volumen sanguíneo a los pulmones, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a las arterias pulmonares. Ese es el motivo por el cual tiene todos los problemas de los pacientes. Entonces, por lo tanto, hay un cortocircuito. Y debido a eso, se va a producir dilatación de las cavidades izquierdas y de la arteria pulmonar. El hiperaflujo pulmonar puede ocasionar hipertensión pulmonar con más precocidad y frecuencia que en el caso de las comunicaciones interauriculares, pues es el origen del cortocircuito, es una cámara de altas presiones, ¿no? Entonces, esta es la causa, ¿no? Entonces, cuando la abertura es pequeña, no hay síntomas. Recién cuando ya la abertura está más grande, entonces ya pueden haber problemas como son insuficiencia cardíaca congestiva. Ojo, cuando digo insuficiencia cardíaca congestiva es un saco en común para diversas cardiopatías, ¿no? Entonces no es algo específico. Esto ya es todas las cardiopatías congénitas y no congénitas en su mayor parte van a derivar hasta la insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, es muy inespecífico esto. Luego, lo que sí más o menos orienta a que hay algo que puede estar fallando en el ductus es las infecciones frecuentes del aparato respiratorio. ¿A qué se debe? A que, como dijimos, hay un hiperaflujo del pulmón. Y esto puede ser como un caldo de cultivo para que gérmenes oportunistas pueden ocasionar neumonías, ¿no? Y debido a eso va a tener taquipnia. También si el retraso, o sea, de crecimiento en los niños, ¿no? También puede haber taquicardia, ¿no?, y sudoración con las tomas de alimentos. Ahora vamos a hablar de otra patología, la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, los problemas de las válvulas aórticas dificultan la apertura de las valvas y el avance de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En los niños, estos problemas pueden incluir una válvula que solo tenga una o dos válvulas en vez de tres, tenga válvulas que estén parcialmente fusionadas, tenga válvulas más gruesas que no se abran completamente o esté dañada por fiebre reumática o por endocarditis bacteriana. Entonces, más o menos ahí se ve un corazón normal y acá se ve el defecto, ¿no?, a nivel de la válvula. Bien. Lo que se produce es un engrosamiento y fibrosis de los velos que reducen su apertura valvular durante el sístole, que es un proceso lento de años de evolución que impone al ventrículo un aumento creciente a la resistencia a su vaciamiento, es decir, a la resistencia postcarga, ¿no? Sin aumento del volumen de eyección, lo que desencadena una hipertrofia que inicialmente no tiene dilatación de la cavidad, es decir, hay una hipertrofia concéntrica. La reducción del área aórtica es creciente, lo que puede llegar a determinar una sobrecarga. El ventrículo sufre una dilatación con aumento de la presión diastólica e hipertensión de la aurícula izquierda y de la circulación pulmonar. Llegado a este punto, los aumentos de la tensión sobre el ventrículo izquierdo, que inicialmente estaban compensados por el grosor de la pared, se incrementan progresivamente y comienza un rápido deterioro de la capacidad contráctil, apareciendo evidencias de descompensación hemodinámica y clínica.
Ahora vamos a ver otra patología que es la más frecuente, ¿no?, en los adultos, ¿no? El defecto del tabique auricular. Entonces, es más, incluso el niño puede crecer de manera normal, pero hay ciertas cosas que ya llaman la atención, ¿no? Y una de ellas es de que al ejercicio el niño o adolescente se cansa. Si es que se encuentra esto, no está de más hacer una ecocardiografía y descartar de que no haya un defecto del tabique auricular, ¿no? Pero también dijimos en sí que en los niños puede también haber estos problemas, entonces hay que esperar a que se cierren por sí solos. Entonces los pediatras se esperan hasta el año, ¿no? Si después del año desaparecen los soplos, no hay de qué preocuparse. Pero si persiste y no ocasiona otros problemas, entonces tampoco no hay de qué preocuparse, porque algunos pueden ser durante años en sí, ¿no? Y ser leves, ¿no? Pero cuando ya hay problemas, sí, ¿no? Ahí sí ya van a necesitar una intervención quirúrgica. Entonces, estos efectos del tabique auricular, el más frecuente es el tipo secundum, ¿no?, que es un defecto localizado en una fosa oval deficiente o fenestrada. También hay otro que es el defecto primum, que es el 5%. Nos ocurre junto a las válvulas auriculoventriculares y se puede hacer una válvula mitral anterior hendida. También hay otro que es el defecto de seno venoso, que se localiza cerca de la entrada de la vena cava superior, ¿no? La hipertensión pulmonar irreversible aparece en menos del 10% de los sujetos con un defecto del tabique auricular no corregido. Entonces, lo más temible es la aparición de la hipertensión pulmonar. Pero si es leve y si se ha corregido, entonces la hipertensión pulmonar no empeora. Eso es lo principal. La hipertensión pulmonar debe estar en sus límites normales, ¿no? Porque de lo contrario ocasiona problemas. Ahora vamos a ver, a grosso modo, de la patología cardíaca congénita cianótica más frecuente. ¿Cuál es? La tetralogía de Fallot. Son los llamados niños azules, ¿no? Entonces, como dijimos, tiene 4 características. Hay un defecto del tabique ventricular, que es uno. Hay una obstrucción de salida ventricular derecha, estenosis pulmonar. Y también hay una posición de la aorta ahorcajada sobre el defecto del tabique ventricular. Eso se llama cabalgamiento de la aorta. En el argot médico existe eso, en los libros también existe eso. Y por último, la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, tiene que tener, para decir que esta enfermedad es estos 4 criterios, ¿no? Y también lo que va a depender de la intensidad de los síntomas es de la estenosis subpulmonar. Si esta estenosis es leve, no hay problema. Pero si ahí es moderado, severo, y si ya, ¿no?, ya puede haber problemas. Si una de las manifestaciones es cuando se le toma una radiografía a estos niños, vamos a encontrar que tienen un corazón grande y va a estar en forma de bote, ¿no? Entonces, pero lamentablemente solamente se ve esto en casos ya muy avanzados, ¿no? Pero no es una enfermedad incurable. Se puede curar, ¿no? Pero con cirugía. Y acá viene lo anecdótico, ¿no? Es de que la primera, la persona en sí que hizo este tipo de cirugías es una mujer, ¿no?, la doctora Blalock Tausig. Lógicamente ahora hay varias técnicas diferentes a la de la doctora, ¿no? Pero lo anecdótico es de que ha sido la primera mujer cirujana cardiovascular que logró idear una técnica para la solución de la tetralogía de Fallot, ¿no? Ya, pero sin embargo, no todos son tributarios de este tratamiento. Los que tienen atresia pulmonar y arterias bronquiales dilatadas puede complicarse, ¿no? Bien, pero también nuestro corazón no va a estar tan sano conforme uno va envejeciendo. Ya uno de ellos ya habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Era que las arterias inexorablemente, dependiendo del consumo de dietas, pueden ir estenosándose, ¿no? El que ha no moderado su hábito alimenticio va a tener un riesgo mayor de arteriosclerosis, pero aquel que sea moderado, pues por el envejecimiento, también van a haber algunos cambios, ¿no? Una de las cuales puede ser, por ejemplo, a nivel de las cavidades,
Puede haber aumento del tamaño de la cavidad auricular izquierda, disminución del tamaño de la cavidad ventricular izquierda por masculinidad del tabique interventricular. En las válvulas puede haber depósitos cálcicos. Estos depósitos cálcicos pueden ser también aquellos que hayan tenido una miocarditis o carditis reumática, ¿no? Pero también por el mismo envejecimiento se pueden fibrosar las válvulas, pueden producir una estenosis, una insuficiencia valvular, ¿no? Si es leve, no hay problema. El problema está cuando ya comienza a ser moderada, severa, ¿no? También las arterias coronarias epicárdicas van a ser más tortuosas, va a haber depósitos cálcicos, puede formarse la placa aterosclerótica, que ya se había comentado. En el miocardio, y por puede aumentar la masa, ¿no? Y lo que se va a ver va a haber depósito de lipofucsina, puede haber una degeneración basófila y depósitos de amiloide, ¿no? O puede haber también la llamada atrofia par, ¿no? Entonces, son cambios que pueden verse así durante el proceso de envejecimiento. Y de ahí es que al cardiólogo generalmente, si ustedes se van a dar una vuelta por el salud, cuando visitas el consultorio de cardiología, en su mayoría son por personas mayores de 50 años, ¿no? Y es que bien, a nivel de la aorta podemos notar la dilatación de la aorta ascendente con deflexión hacia la derecha, alargamiento de la aorta torácica, depósitos cálcicos en unión sino-tubular, fragmentación elástica y acúmulos de colágeno y placas ateroscleróticas que pueden presentarse en la aorta. Entonces, como verán, algunas son debido a los hábitos alimenticios y otras son, bueno, producto de la degeneración que todos los seres humanos vamos a tener en algún momento, ¿no? Pero otros pueden ser tan leves que no ocasionan problemas, ¿no? Y el paciente se muere por otra cosa, ¿no? Antes que su problema cardíaco le pase factura. Pero también hay factores que pueden predisponer, ¿no? A que el corazón comience a fallar. Y una de ellas es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, el hipertenso en un inicio no tiene síntomas, ¿no? Y cuando ya es en casos severos, recién ya, ¿no? Y ya le hacen un electrocardiograma y se va a ver una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ya, en esos casos son estadios severos, avanzados, ¿no? Entonces, la idea no es eso, la idea es que en etapas tempranas se le puede diagnosticar y si a ese paciente se le daba antihipertensivos, probablemente esta hipertrofia ventricular izquierda no pudiese llegar a ser tan severa, ¿no? Sino algo leve y pudiese vivir normalmente, ¿no? Y efectivamente esto es así, ¿no? Entonces, hay que dar por eso bastante cuidado, ¿no? La hipertensión arterial es el enemigo silencioso, ¿no? Bueno, después también viene ya, aparte de eso, la valvulopatía, el infarto de miocardio, pueden producir también problemas, ¿no? Entonces, y diversos problemas como que se mencionan en la diapositiva, ¿no? Ahora vamos a hablar de la patología más frecuente, ¿no? Que es la cardiopatía isquémica. Esta es la que es en Estados Unidos prácticamente es la primera causa. Y es todo un gran capítulo, pues, que tiene subtipos. O sea, cardiopatía isquémica no es igual a infarto de miocardio. Pero el infarto de miocardio es un tipo de cardiopatía isquémica. Entonces, cardiopatía isquémica es un término más inespecífico que indica el problema de la disminución de la luz por diversos motivos, ¿no? Una de las cuales puede ser la aterosclerosis y que va a ocasionar de que el paciente muera rápidamente, de que el paciente esté con dolor tipo crónico en el corazón, al cual se conoce como angina varios meses, o de que el paciente muera súbitamente, ¿no? Entonces son diversos síndromes, formas. La lesión culpable preexistente en los individuos que sufren infarto de miocardio no es necesariamente una lesión estenótica intensa, hemodinámicamente significativa ante el cambio agudo. Entonces es importante eso porque a veces uno puede decir que ya si es que uno ha muerto de infarto es porque ya su corazón está súper
estenosado, con ateromas, ¿no? Pero a veces no guarda relación, ¿no? Pues puede que haya sido simplemente una estenosis leve, pero sin embargo lo llevó a al otro mundo, ¿no? Los síndromes coronarios agudos comparten una base fisiopatológica común, que consiste en la rotura de las placas ateroscleróticas coronarias y formación por consiguiente de un trombo intraabdominal de plaquetas fibrinas. Es lo que habíamos comentado en el caso anterior, ¿no? Entonces, el objetivo es, la consecuencia de esto es la obstrucción de una arteria coronaria en cualquiera de sus ramas. Se obstruye, no llega irrigación sanguínea a ese tejido después de 6 horas inexorablemente llega a la necrosis y ocasiona problemas, ¿no? En el corazón. Bien, momento aproximado de comienzos de los acontecimientos claves en los miocitos isquémicos del corazón. Entonces, hay una reducción del ATP en segundos, el corazón deja de actuar en menos de 2 minutos, baja el ATP, hay una lesión celular irreversible entre 20 y 40 minutos y una lesión microvascular después de 1 hora, ¿no? Entonces, son momentos que se pueden ver. Entonces, ¿cómo se puede reconocer en sí al infarto? El síntoma clásico es un dolor precordial intenso, agudo, acompañado en sí de migración del dolor al brazo. Y ese dolor es un dolor tipo opresivo, que no calma, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Y eso lógicamente le hace a presentar después de una molestia, ¿no? Que puede ser el hecho que haya recibido las noticias o que se haya enfermado de algo, entonces por ahí hay un momento que ocasiona y desencadena una serie de eventos y entonces hay que usar el electrocardiograma para ver qué alteraciones pueden ver, ¿no? Una es la elevación del ST y el otro es la profundidad de la onda Q, ¿no? Entonces, y esos pueden indicar, ¿no? El otro también, existen enzimas en el laboratorio, las llamadas enzimas cardíacas, ¿no? Como la troponina, que pueden orientar y definir si ese paciente está en un infarto o no, ¿no? Bien, entonces, la causa es la aterosclerosis coronaria en más del 90%. Entonces, hemos dicho que hay un estrechamiento progresivo de la luz, ¿no? Y ojo, para que haya una isquemia, la luz tiene que reducirse en más del 75%. Si la disminución es leve, no hay síntomas, no hay nada, ¿no? Lo único, como habíamos dicho, cómo se puede diagnosticar es con una prueba que se llama la prueba del esfuerzo, ¿no? Que consiste en sí en que, lógicamente tiene que ser un cardiólogo, porque para que en casos haya problemas de angina, ella sabe qué actuar, ¿no? Porque le estás estimulando al corazón que trabaje más. Entonces, una persona que ya tiene factores de riesgo, imagínense, más de 50, de repente se le diagnosticó de hipertensión arterial, tiene un antecedente que es por parte de un de cardiopatía. Entonces, él va asintomático al consultorio, ya el cardiólogo le hace su prueba de esfuerzo. Y cuando ya ve elevación de la ST o sea, ya es sospechoso sí, de que este paciente esté en un esquema, ¿no? Pero también se puede despertar, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Para la prevención, ¿no? Entonces, si el paciente comienza a tener problemas así tipo anginoso, entonces ya se le dan vasodilatadores como la nitroglicerina y ya pues el paciente se va a casa tranquilo y normal, pero ya saben ahí sí que tiene un problema de insuficiencia, porque, porque aquel que ha muerto por insuficiencia o aquel que tiene isquemias, no es que sea leve, ¿no? Ya está más o menos avanzado su situación. Bien. La angina es diferente al infarto. En la angina, si bien es cierto, es un dolor opresivo, ¿no? Pero sin embargo, pasa, ¿no? Realmente el punto clave es los 30 minutos. Si el dolor es opresivo y dura menos de 30 minutos, es una isquemia. Pero si dura más de 30 minutos, es un infarto hasta no demostrar lo contrario, ¿no?
También hay otras variantes clínicas, como es el angor pectoris, que es una angina estable o típica, ¿no? También hay otra la angina variante de Krig's-Metal, y hay una angina inestable o progresiva, ¿no? La angina estable es un dolor tipo opresivo, o sea, acá hay un desequilibrio entre la perfusión coronaria y las necesidades miocárdicas, y puede ser desencadenadas por la actividad física, la excitación, puede ser, como le decía, no necesariamente tiene que ser un esfuerzo malo, ¿no? También a veces, o mejor dicho, las emociones malas pueden desencadenar esto. También hay emociones buenas que pueden desencadenar, ¿no? Si una persona tenía relaciones sexuales y tiene problemas, entonces eso puede desencadenar el infarto, ¿no? Entonces, ¿qué se le da? Reposo y nitroglicerina, ¿no? Entonces, es que no ha llegado al infarto. Entonces, la angina es diferente al infarto. Este gráfico les hemos mostrado también, ¿no? Entonces, como a lo largo del tiempo y los distintos eventos que se forman. Entonces, si uno va a llegar a hacer un síndrome coronario, es como están al final, abajo. Es porque había un coágulo y que ha disminuido la luz y que casi no pasa, ¿no? Entonces, el infarto prácticamente es cuando ya se estenosa por completo, ¿no? La angina sería cuando hay todavía, no es por completo la obstrucción, entonces hay posibilidad todavía de que se recanalice y pase el flujo. Pues ahora vamos a hablar del infarto de miocardio propiamente dicho. Entonces, como ustedes saben, el músculo cardíaco no se regenera, ¿no? Entonces, una persona que ya tuvo su infarto no significa que se va a regenerar su músculo y va a ser como nuevo, no, sino ya esa área necrosada va a estar reemplazada por tejido fibroso, ¿no? Pero antes de que muera ese tejido cardíaco, ¿de qué manera ha muerto? Por un tipo de necrosis que habíamos hecho en patología especial, la necrosis coagula, ¿no? Y ya. Entonces, como decía, el punto clave es la media, 30 minutos. Esto parece acá. La necrosis miocárdica comienza alrededor de 30 minutos después de la oclusión coronaria. La isquemia miocárdica contribuye a arritmias a través de mecanismos complejos y mal conocidos en los que probablemente participa la inestabilidad eléctrica, ¿no? Entonces, esa es en sí la causa de muerte del paciente, más que la misma obstrucción, es las arritmias, ¿no? Que pueden ocasionar, ¿no? Ya está, y acá está las distintas enzimas cardíacas que podemos ver que se aumentan conforme pasan las horas, ¿ves? Entonces acá está la creatinquinasa, también son otras sustancias que pueden dosarse. Otra pues es la troponina, que ya les había comentado, y otra pues es la mioglobina, ¿no? Y dice diversas isoformas del CK, ¿no? Porque la creatinquinasa también hay la total y la MB. La total es inespecífica porque de repente una persona ha tenido una adicción muscular, ¿no? Y aparte después de eso una angina, lo más probable es que sea por la adicción muscular, ¿no? Pero si uno quiere diferenciar si es por la adicción o es por el corazón, entonces el más específico es el CKMB, ¿no? Por eso. Bien, ¿qué complicaciones pueden haber en el infarto? El riesgo y pronóstico de una complicación depende del tamaño de la lesión, localización y espesor. De que si el corazón, si el miocardio se rompió, porque si que se rompió hace una pericarditis, ¿no? Que ya vamos a ver posteriormente, ¿no? O un derrame pericárdico, ¿no? O si tenía algún problema ya de fondo, es decir, sería un infarto ventricular derecho. También va a depender en sí para el pronóstico de cuánto el infarto se ha dañado. No es lo mismo que hay un infarto de medio centímetro a un infarto de 2, 3 centímetros, ¿no? También si hay un aneurisma ventricular, disfunción de los músculos, insuficiencia cardíaca tardía progresiva. Entonces, todas esas pueden valorarse para decir si ese corazón tiene riesgo de complicarse, ¿no? Bien, entonces, es posible reconocer histológicamente los cambios que hay en el corazón, ¿no? Y por lo tanto, si es que uno tiene otro infarto después,
Es fácil decir dónde estuvo el primer infarto y, y el segundo infarto, si ha sido leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, todos esos datos se pueden hacer en función al análisis histológico. Entonces, se ha visto que durante la primera media hora no hay ningún signo histológico, pero sí ya después de la media hora, ahí sí ya comienzan eh, a haber problemas en el corazón, ¿no? Entonces, las fibras musculares tienen una ondulación variable, ¿no? Después de las 4 a 12 horas, macroscópicamente puede verse un color moteado, oscuro, en la zona donde vive el infarto, y en la histología se ve necrosis coagulativa, edema y hemorragia. Entre las 2 y 24 horas, el color moteado se hace más intenso, pero además acá sí ya comienzan a aparecer hipnosis de núcleos e hipereosinofilia de las miocitos. Un ratito. Ah, no. Ya, ya, ya. Ya, continuamos. Entonces, con el paso de los días, ya comienzan a haber cambios, ¿no? Ya la necrosis coagulativa va a desaparecer, las miofibrillas muertas se van a desintegrar y en su reemplazo van a haber un tejido de granulación y al final, después de 2 meses, va a haber una cicatrización formada por colágeno denso. Es a partir de ahí entonces donde se puede reconocer, sobre todo después de los 10 días, ya se puede saber en sí si era un infarto antiguo, ¿no?
o es un infarto reciente. Antes de esos no se puede saber si es un infarto antiguo. Entonces acá estamos viendo estos cambios ya descritos, ¿no? Entonces serían durante las primeras horas, ¿no? Y acá se ve la hipereosinofilia, pero todavía el núcleo no desaparece. Pero sí pueden verse las famosas bandas de contracción, aunque no se notan acá, ¿no? Que son cambios ahí en las miofibrillas comunas que pueden sugerir cambios recién iniciales. Pero acá sí se ve la necrosis coagulativa, ¿no? Entonces los miocitos no tienen su núcleo, ¿no? Y acá ya se ve, después de varios días, ya el tejido ha sido reemplazado por tejido primero inflamatorio y esa zona está organizando, ¿no? Y al final, después de ya 2 meses, se forma ya, hay tejido colágeno bien formado, ¿no? Sin inflamación. Entonces, estos cambios son los que se pueden mencionar ahí arriba. Bien, ahora vamos a hablar de otra patología, que es el mixoma. Prácticamente en el cuerpo humano existen algunos organismos en los cuales no es posible encontrar tumores, ¿no? Entonces, esas pueden ser consideradas como el intestino, primero el corazón, ¿no? Si es que se encuentra un tumor en el corazón, lo más probable es que sea metastásico antes que primario. El otro lugar es el intestino delgado, sobre todo entre el yeyuno, en el yeyuno, ¿no? Porque en el duodeno sí es posible encontrar tumores, en el ilio también, pero en el yeyuno es bastante raro, pero puede haber, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde más se van a encontrar estos mixomas? Y si es que se encuentran en el tumor y son primarios, son de origen benigno, ¿no? Entonces, los metastásicos son malignos. Bien, entonces, se va a encontrar más en la aurícula y sobre todo en el lado izquierdo, ¿no? Son casi siempre únicos, oscilan desde pequeños hasta grandes, ¿no? Y pueden ser sésiles o pedunculados. Vamos a encontrar células estrelladas, ¿no? También vamos a ver células específicas llamadas lepídicas, ¿no? Y podemos encontrar células endoteliales y indiferenciadas, ¿no? También puede haber hemorragia e inflamación mononuclear. Se saca esto y se cura, ¿no? Pero raras veces puede haber recidivo. Pero sí hay un síndrome especial que se llama síndrome de Carney, en la cual todos los que tienen mixoma, aproximadamente 10% tienen este síndrome. Y este síndrome es de tipo de herencia autosómica dominante, porque iban a tener múltiples mixomas cardíacos y con frecuencia extracardíacos. También puede haber una hiperactividad endocrina. A todo eso se le llama como el síndrome de Carney. Entonces acá estamos viendo, ¿ves cómo está el mixoma? Y acá está el tejido mixoide y las células, ¿no? Estrelladas acá, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las enfermedades del pericardio. También tiene diversos tipos, ¿no? ¿Y cuáles son esos tipos clínicos que también tienen traducción anatomopatológica? Son la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Entonces vamos a ver el primero de ellos. ¿Por qué el pericardio se puede inflamar? ¿No? Y generalmente puede ser con derrame o sin derrame, ¿no? Y puede acompañarse de taponamiento o no taponamiento, ¿no? Es toda una gran variedad de causas, ¿no? Entonces, no podemos tipificar. ¿Qué síntomas va a tener? Dolor torácico característico, roce, puede haber fiebre o febrícula. En cambio, el derrame es cuando ya hay líquido en la cavidad, ¿no? Lo normal es de 15 a 50. Si pasa más de 50 es el derrame, ¿no? Entonces, la causa generalmente es por pericarditis, ¿no? El taponamiento cardíaco está en pequeño porcentaje. Entonces puede ser por enfermedades metabólicas, idiopático, cáncer, enfermedades autoinmunes, etc., ¿no? ¿Y qué es el taponamiento cardíaco? En cambio, acá ya es cuando hay un compromiso hemodinámico secundario al aumento de la presión intrapericárdica, ¿no? Es decir, cuando ya el corazón comienza a fallar. Entonces,
¿Por qué falla? Porque no le deja espacio para que pueda el corazón hacer su sístole y diástole adecuada. Entonces está como que constreñido, ¿no? Por ese líquido circundante. Entonces, y eso va a ser, ya sería, prácticamente se puede hablar de un shock cardiogénico, ¿no? Sobre todo cuando ya está en estadios severos y el paciente puede fallecer, si es que no, ese líquido no se saca inmediatamente, ¿no? Porque al corazón hay que liberarlo. Un momentito. Aló. 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 Ya es el 17 de octubre. Ajá. Ay, oh, ya, 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 ya.
Ya, vamos a continuar entonces. Y ya. Entonces, como les decía, el shock cardiogénico se va a presentar en sí por el corazón no va a funcionar, no va a poder expandirse, no va a poder hacer una adecuada sístole y diástole, por lo tanto va a disminuir el gasto y esto va a hacer que no llegue la adecuada perfusión al resto de la economía, ¿no? El tratamiento es quirúrgico en estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que lo produjo? También es lo mismo, parecido que en la inflamación. Y la pericarditis puede ser de dos tipos, aguda y crónica, ¿no? Entonces puede ser de lenta instauración, ¿no? Entonces es posible que un paciente con tuberculosis tenga ambos tipos, ¿no? Y al final, incluso ambas paredes también existen en otro tipo de pericarditis, se llama la pericarditis constrictiva. ¿En qué consiste eso? En que ambos espacios pericárdicos se unan y como que se fibrosa y no va a permitir eso la adecuada contracción, ¿no? Entonces, es diferente en sí a la pericarditis constructiva que el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco generalmente hay derrame. En cambio, en la pericarditis constrictiva no hay derrame, pero puede ocasionar problemas, ¿no? Pues acá viene al final creo que la constrictiva, ¿no? Ya, es por la rigidez del pericardio, ¿no? Entonces, eh, es lenta, ¿no? Se hace crónica, ¿no? Entonces, lo de bueno es que puede ser una constricción cardíaca transitoria, ¿no? Y no puede llevar a la muerte, cosa que en el taponamiento cardíaco sí lleva a la muerte, ¿no? La causa no se sabe, pero a la cabeza va la tuberculosis. Luego puede ser el cáncer por el pus, ¿no? Lo único es que en la ecocardiografía nos puede más o menos a sugerir si eso no es constrictiva. Si es que es, tiene que ser más de 1 a 2 centímetros aproximadamente, ¿no? Lo normal es de 1 a 2 milímetros. Y es que el paciente fallece, entonces acá podemos ver, normal es en la izquierda, ¿no? ¿Ves? Y constrictiva es como ya el espacio pericárdico se ha engrosado marcadamente, ¿no? Llegando a ser 1 a 2 centímetros. Y acá vemos así como están pues fibrosadas las paredes pericárdicas, ¿no? Entonces, como es un problema crónico, el paciente entonces va a tener disnea de esfuerzo, ortopnea. Ortopnea significa cuando el paciente tiene dificultad para respirar y solamente va a estar sentado, ¿no? Pero ese también es un signo muy específico porque puede encontrarse también en otras patologías. Incluso en la insuficiencia cardíaca congestiva también puede haber, ¿no? Palpitaciones también, la disnea de esfuerzo también, puede ser neuropatías, ¿no? Entonces no hay ningún signo clínico específico, ¿no? Entonces requiere de una alta sospecha y para descartar, ¿no? Valiéndose de distintas herramientas de ayuda al diagnóstico. Entonces, cuando es ya muy avanzado, puede haber signos de insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, cuando ya comienza a fallar tanto el corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿no? ¿Y cuáles son signos de que falla el corazón derecho? La hepatomegalia, la citis y los edemas. ¿Y cuáles serían signos de que falla el corazón izquierdo? La disnea, ¿no? Bien. Después de esta breve introducción en sí a la patología cardíaca, entonces damos por concluida la práctica de hoy día, ¿no? O la clase de hoy día, la clase teórica de hoy día. Entonces, en unos 10 minutos vamos a comenzar con la clase práctica. Entonces, me quedo con mi grupo 2 y 3 por este mismo medio en 10 minutos. ¿Alguna interrogante, alguna pregunta? Si no hay ninguna, entonces en 10 minutos nos Yo tengo una vemos. pregunta. Sí. Uh-huh. Si es que en el caso del paciente se le han hinchado los pies y no tienen ningún síntoma de
Bueno, que se ha descartado, ¿no? Sería, pensarías en el corazón, pero en el derecho, bueno, ni siquiera. Ya, hay que pensar en sí en el derecho. Ajá. Pero cuando hay que, pues, un poquito, hay que ahondar más, ¿no? Porque no todo paciente que se le ha hinchado el pie está mal en sí del corazón. Pero, ¿cuáles solo pueden ser otras causas? Pueden ser, uno, la postural, ¿no? Entonces, si la hinchazón es leve, y hay que preguntar si la persona ha estado durante varias horas parada, ¿no? O de repente ha estado viajando a Lima y hay algunas personas, sobre todo mujeres, que pueden llegar con los pies hinchados, ¿no? Incluso hasta llegar a formarse foveas, pero no tan severas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que descartar. El otro es de que puede estar mal del corazón, ¿no? Entonces, si no tiene disnea, entonces lo más, pero tiene hinchazón, puede ser el corazón derecho, lo más probable, ¿no? Ahora, si la hinchazón del pie está dura, no se forman foveas, entonces en ese caso habría que pensar en una filariasis, ¿no? Es un problema de obstrucción linfática. Entonces es el famoso pie de elefante, ¿no? Entonces, ahora, y si es que hay calor, la zona está medio eritematosa, media, ahí está caliente, entonces la otra causa de esa hinchazón del pie puede ser una celulitis, ¿no? Entonces, para que vean en sí distintas alternativas que puede haber ante un pie hinchado. ¿Listo? ¿Alguna otra interrogante? ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo muchachos, entonces nos vemos en 10 minutos.